Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos de nuevo a un gran invitado entre nosotros, el Dr. Nayib. Dr. Nayib, ¿cómo ha estado? Pablo, muy bien, muchas gracias por esta nueva invitación a tu programa y muy contento de estar acá, muy privilegiado. Bueno, Dr. Nayib, quisiéramos avanzar un poco después de lo que estuvimos viendo en la última entrevista y hoy quisiéramos hablar cómo las leyes de una nación marcan un poco la moral de sus ciudadanos. Quisiera primero que todo leerte un artículo para introducir el tema, un artículo que encontramos en El Tiempo acerca de, los derechos humanos y la Biblia. Ellos dicen algo así, mira, cito el artículo textualmente, dice: la Constitución de Colombia es clara y el Estado colombiano es laico. Eso significa que las leyes y los estatutos legales del Estado no aceptan los decretos morales de ninguna religión. Entonces, según la persona que escribe el artículo, por causa de la Constitución y que estamos en un país laico, las leyes y la Constitución de Colombia no aceptan ninguna moral de ninguna religión. Entonces, ¿esto es verdad, doctor? ¿O realmente los derechos que hacen parte, los derechos humanos y la Constitución de nuestro país, está ajena a la moral de una fe, en este caso la fe cristiana? Pues Pablo, lo que esboza el artículo es una manipulación, porque cuando se lee completa la Constitución política, en ninguna parte dice que Colombia es un Estado laico. Es una interpretación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, interpretación que no tiene que ser asumida como constitución, como norma constitucional, sino como como simplemente algo dicho de paso dentro de un análisis jurídico, pero que en últimas nosotros por el artículo 4 de la Constitución Política estamos obligados a respetar el orden constitucional. Todo lo contrario, Pablo. La ley 133, que es la ley de libertad religiosa, dice que Colombia es un Estado que no es ateo y que tiene que estar en una disposición permanente de respetar los sentimientos religiosos de los colombianos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, como lo dijimos en la entrevista anterior, el Estado y la Iglesia deben cumplir unos roles específicos en cada una de sus jurisdicciones, tanto la política como la eclesial, esto no implica una especie de separación absoluta entre una y la otra, y mucho menos en entregar el Estado a una especie de laicismo sin sentido. Eso es propio más bien de un tipo ideológico de un fanatismo laico. Doctor, entonces, la vez pasada hablamos de los derechos humanos internacionales. ¿Hay alguna vinculación entre esos derechos que nosotros reconocemos o se han reconocido como internacionales del hombre en relación a la revelación escrita de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, te digo, lo que dice Deuteronomio 6, ¿eso contradice los derechos humanos o puede ser la fuente, como tú nos hablabas bien la vez pasada? Es muy interesante que pensadores como Norberto Bobbio, un pensador que fue posmarxista y después cayó en una especie de liberalismo socialista, un pensador como estos, en su teoría política, dice que es imposible que, digamos, en un escenario como el nuestro, occidental, se hubiera gestado la idea de derechos humanos si no es gracias a una concepción judío-cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Lo dice un postmarxista. Pues que realmente esa concepción del respeto por los derechos ajenos, por el derecho de mi prójimo, está enraizado en el ama a tu prójimo como a ti mismo, que se traduce en el imperativo categórico de respeta a los demás para que pueda ser respetado. Entonces, realmente es en una concepción judío-cristiana donde se permitió el reconocimiento de esos derechos que son inherentes a la persona humana y que hacen parte de ese menú de demandas éticas del otro que se presentan como un imperativo para los ciudadanos de respeto, como un imperativo de los ciudadanos de convivencia pacífica entre creyentes y no creyentes. Sin lugar a duda, los principios universalmente válidos que están contenidos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, en Levítico 19 o en Éxodo 20, y en muchos más versículos bíblicos,
no contradicen en nada la postura que se tiene desde la Reforma Protestante de tener un gobierno civil basado en una política que tiene una jurisdicción especial diferente a la eclesial. Todo lo contrario, lo que hace es fortalecerla y lo que hace es realmente comprender que estamos dentro de una sociedad que no solamente se basa en una especie de formalismo legal, sino que el sentimiento moral y el sentimiento religioso de sus ciudadanos también es importante. Tú la vez pasada nos hablabas un poco de cómo en tu libro hacías o postulabas cómo Kant se vuelve una figura interesante para probar lo que tú estás hablando con su racionalismo. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Pues Kant ha sido bastante cuestionado por algunos círculos cristianos, sobre todo por la crítica de la razón pura. Yo en cierta manera estoy totalmente de acuerdo en esas apreciaciones de esos hermanos que han criticado a Kant, pero no nos olvidemos que Kant fue un cristiano pietista que realmente no estaba en contra de los principios bíblicos, todo lo contrario, él quería era mostrar que se podían llevar esos principios de alguna manera a un escenario en el que el no creyente podrá comprender que son buenos, que son válidos, que son universales. Ahí es donde una crítica de la razón práctica o la metafísica de las costumbres y la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant cobra una vigencia enorme en el discurso del rescate de esos valores y principios universalmente válidos. Kant, de una manera magistral, él expone la necesidad de que sea a través de un procedimiento racional la manera como se pueden encontrar esos principios que son universalmente válidos. Nosotros, por supuesto que por fe, los tenemos a disposición porque han sido revelados. Hay un texto muy bueno de un filósofo llamado Gadamer, ese texto se llama Verdad y Método, donde él dice que existen dos maneras para que esa verdad sea accesible hacia nosotros. Una es la vía racional y la otra es la vía de la revelación. Por la vía racional, que es la que propone Kant en cierta manera, es cómo yo a través de un procedimiento externo a mis opiniones subjetivas y personales y de mi experiencia personal puedo llegar a dar cuenta de esos principios honestamente válidos. Pero también hay otra vía, como dice Gadamer, que es la revelación, y esa es la que nosotros tenemos por fe, donde sin necesidad del argumento racional, nosotros por fe sabemos que no matar está mal. Bueno, digamos que nosotros los creyentes no podemos imponerle por fe a nadie para que crea que matar está mal, pero sí tenemos la obligación de exponerle con argumentos racionales al no creyente que no matar es un principio universalmente válido y que matar está mal. Sí. ¿Puedes darnos de pronto, antes de terminar el bloque, algunos dos ejemplos más de cómo el derecho humano está basado en principios bíblicos y cómo, como usando de pronto el método de Kant, nos muestra que definitivamente si lo razonamos, lo más lógico es no matar, no mentir, no robar? Bueno, en Éxodo 20 hay un catálogo extraordinario de principios que para nosotros se constituyen en nuestra regla de fe y conducta. Sin embargo, si tomamos uno de ellos como por ejemplo el no robar, a un ateo no le gusta que lo roben, pues nos damos cuenta que tiene sentido el no robar cuando en términos racionales le podemos decir a la gente es que además que es un mandamiento establecido por Dios en las dos tablas, también no debe hacerse porque eso implica un rompimiento de un comportamiento universalmente válido, es decir, va en contra de una ley universal de la libertad, como lo diría Kant. Él pone un ejemplo muy interesante en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, y es el tema de pedir prestado plata. Entonces, Kant, de una manera magistral y brillante, nos dice qué pasa cuando una persona presta plata. ¿Qué es lo que se espera con el que ha recibido ese dinero? Pues que se lo devuelva. Que lo devuelva. Muy bien. Pero resulta que hay personas que no devuelven el dinero. O sea, hay dos tipos de comportamiento que hay que comenzar a analizar. Aquellos que devuelven el dinero, ¿cierto? Y respetan la propiedad privada, no lo roban.
y aquellos que se quedan con él porque piensan de una manera pues utilitarista o conveniente que eso me trae algún tipo de beneficio. Antes no tenía dinero, ahora tengo un dinero, eso me reporta un tipo de beneficio, porque tendría que devolverlo y podríamos justificarlo, por ejemplo. Pero Kant se preocupa y dice, no, vamos a analizar cada una de estas dos conductas. Eso se llama tener criterio. Hay que distinguir entre lo uno y lo otro, hay que poner límites en las conductas y vamos a universalizar esas conductas a ver cómo operan en un plano de racionalidad práctica, si realmente tiene una vocación de permanencia esa conducta. Pues bien, toma la primera conducta, que es pedir prestado plata, implica devolverla. Si la universalizamos y todas las personas lo que hacen como un imperativo es, cada vez que reciben un dinero prestado, es devolverla, eso es lo que hacen, entonces Kant concluye, y todos podríamos concluir sin lugar a dudas a través de esa racionalidad práctica, que pues la gente prestaría plata bajo esa condición. Si las personas que prestan dinero van a recibir su dinero, porque el imperativo categórico es devolverla siempre, pues claro, entonces las personas estarían devolviendo el dinero, ¿cierto? Cierto. Y las personas estarían dispuestas a prestar. Pero si tomamos la otra conducta, que es pedir prestado plata, implica no devolverla, o que no te la van a devolver, entonces las personas no estarían dispuestas a prestar. Si universalizamos la conducta y lo que deberían hacer las personas es cada vez que reciben un dinero no la devuelven, entonces las personas no estarían dispuestas a prestarlo bajo la condición. Lo que Kant concluye allí es que al universalizar la conducta, entonces hay una imposibilidad práctica de continuar con esa conducta, es decir, que aquella que tiene esa imposibilidad es una excepción y es contraria a la moral, es contrario a ese principio universalmente válido que se puede aplicar tanto en la moral como en el derecho. Pues bien, acá te estoy poniendo un ejemplo de cómo racionalmente puedo darle cuenta a un no creyente de por qué no robar es algo que es universalmente válido y que robar es la excepción y que precisamente es la manera como se puede contravenir una ley universalmente válida, y que eso está enraizado en lo más profundo de las dos tablas, porque allí se encuentra el no robar, es un mandamiento, es un principio de nuestra fe y conducta, y no por ello voy a decir que entonces, como lo dice la Biblia, entonces no es racional, todo lo contrario. Por vía, lo que se ha dado a nosotros por vía de revelación, lo estamos dando de una manera racional, a través de los imperativos categóricos, que son leyes universalmente válidas. Bueno, este tema está muy interesante. Vamos a hacer una pausa para enfocarnos en el segundo bloque de cómo estas leyes o los derechos humanos, como tú lo decías, marcan la ética y la moral de una generación. Entonces, bueno, no se despeguen, ya regresamos en su programa Asuntos de Fe. Doctor Nayib, nosotros vemos cómo nuestra sociedad ha estado mudando y los valores éticos y morales de nuestra cultura están cambiando. O sea, la cultura cristiana occidental está en un proceso de abandonar esos valores, y aunque no quisiéramos sonar como conspiracionistas, hay como que un nuevo orden mundial que se está avanzando, y uno de los métodos que él está usando es la propagación de leyes que van en contra de esos derechos fundamentales que nosotros tenemos como hombres y directamente de aquellos principios o enseñanzas que Dios nos dejó en las Escrituras. ¿Esto es cierto o somos simplemente conspiracionistas? Bueno, muy interesante esa pregunta, porque en la Reforma Protestante, si bien es cierto, el primer principio que parte de la Reforma Protestante es darle toda la gloria a Dios, ese es el primer principio. De ahí se derivan también otros principios que nos ayudan a entender el contexto en el que nos encontramos hoy. Y uno de ellos es que el hombre es un hombre caído. El hombre que vive en este mundo tiene una voluntad que está corrupta, que toma malas decisiones. Es un hombre que
digamos, tiene un corazón depravado. Eso hace que esa condición caída del hombre permita, digamos, una dinámica que es contraria a las leyes universalmente válidas. Más que una conspiración, yo diría que es una corriente natural de la caída del hombre que lleva a las sociedades caídas, a un nosotros caído, precisamente a una serie de infracciones a la ley universalmente válida y que se tratan de justificar de alguna manera a través de las ideologías. En efecto, hoy más que nunca estamos viendo cómo esas ideologías se están metiendo en todo el discurso de los derechos humanos, en todo el discurso jurídico y político, y quiere realmente hacer pasar como algo justo lo que realmente es injusto. Si tú te das cuenta, por poner un ejemplo, en todos los tratados sobre derechos humanos y en la mayoría de las constituciones políticas donde se ha condensado el derecho a la familia, donde se ha establecido, se ha reconocido el derecho a la familia, todos ellos dicen que la familia está conformada por hombre y mujer. ¿Sí? Es el único derecho donde se especifica hombre y mujer. Todos los derechos hablan toda persona, y el que especifica que el derecho a la familia está en cabeza del hombre y la mujer, en la unión de un hombre y una mujer, es el derecho a la familia. Pues bien, cuando se mina el concepto mismo establecido, reconocido en los tratados internacionales y en las constituciones, a través de la ideología, diciendo que no, que el concepto de familia puede ser más amplio, o que por moda o por, digamos, novedad, debemos cambiar el concepto, no es simplemente un chiste ideológico o un cambio de mentalidad. Estamos atacando directamente un derecho que es universalmente válido. Entonces ahí está el problema con el tema de este tipo de movimientos, de corrientes ideológicas que parecieran que fueran una conspiración, pero inclusive yo me atrevería a decir que es más allá de una conspiración, es una corriente ideológica enraizada en lo más profundo de un nosotros caído, de la condición depravada del hombre. Doctor, el programa tiene que ver cómo las leyes afectan la moral de una nación. Entonces, según lo que estamos hablando, esa corriente que vemos a nivel internacional donde se promueven proyectos de ley como el matrimonio igualitario, como la adopción por parejas gay, como el aborto, eso tiene una influencia sobre la sociedad, porque de alguna manera las leyes dictan, como decíamos ahorita, la ética de una sociedad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aprobar leyes o los países comienzan a ceder a la presión internacional en relación a estas políticas, eso trae un mensaje directo a la familia, a los jóvenes, a los niños que se están levantando, y eso muda la ética de las personas. ¿Qué efecto tienen las leyes que tiene una nación sobre sus ciudadanos, doctor? Bueno, en principio, una ley establecida por el Estado debe hacerse a través de un diálogo racional. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes conocer que lo que se emita allí en un congreso de una república es simplemente algo que esté de acuerdo a lo que la gente cree o lo que la gente quiere. No, tiene que estar de acuerdo con un principio que sea universalmente válido. Es decir, que ni siquiera un Habermas o un John Rawls, que proponen, digamos, teorías discursivas de alguna manera, de Habermas el consenso, John Rawls, digamos, una especie de conjunto de un diálogo entre los mismos ciudadanos para poder encontrar esos principios de la justicia, ni siquiera ellos se atreverían a renunciar al principio de universalidad. Eso es una mala interpretación de las sociedades modernas y sobre todo de esa idea un poco postestructuralista, postmoderna, de confundirlo todo, de romper los límites y tratar de decir que todo vale. Y es allí donde tenemos que entender que una ley impuesta por el Estado que no sea conforme a esas leyes universalmente válidas, entonces no es propiamente una ley justa, sino más bien es una ley producto de la arbitrariedad de la voluntad humana, que está siempre deseosa de hacer lo que es contrario a la ley universalmente válida. Si tú te das cuenta, todos nosotros hemos mentido, todos nosotros hemos robado, todos nosotros hemos transgredido la ley universalmente válida
en pequeña proporción o en grande proporción, ¿sí? Si hiciéramos, no sé, un test sobre nuestros televidentes, de quiénes de ellos, aunque sea, se han robado un solo dulce o una moneda de 200 pesos, te sorprenderías del resultado de ese test, ¿cierto? De esa encuesta que nos llegaría a revelar la condición depravada y caída del mismo hombre, que aunque sea en pequeña escala, no quiere decir que no sea un rompimiento de la ley. Pues bien, lo que aquí importa no es lo que el deseo del corazón humano aspira, porque lo que aspira es romper con la ley universalmente válida, sino lo que a través de la revelación, o en el caso del Estado, a través de la racionalidad, una ley universalmente válida me dice. Claro. Y es allí donde entra un choque, una contravía, entre las ideologías que se basan en el deseo subjetivo o la racionalidad de una república que desea estar bajo el imperio de una ley universalmente válida. Sí, entonces ningún Estado aprobaría el derecho a robar, aunque sus ciudadanos tengan la inclinación y su deseo a eso. Bueno, podría justificarse ideológicamente que robar sería bueno, podríamos justificar cualquier tipo de conducta subjetiva e inclusive elevar la categoría de ley, pero eso sería simplemente una arbitrariedad, eso sería totalitarismo. Y eso es lo que estamos viendo con la ideología de género y otras cosas, ¿no? Poner algo que es subjetivo de unas minorías que se basa a veces en una pasión desordenada y quererlo imponer en nuestros días como proyectos de ley, como algo constitucional. Entonces ahí el asunto se vuelve, porque a veces es ese tipo de discurso que nos hace creer que lo bueno es malo y a veces lo malo es bueno, y a veces hoy en día pues se te vende un discurso, y no solo se te vende, hoy nosotros tenemos, bueno, asuntos donde en nuestro país legalmente se ha cedido a ciertas cosas que universalmente, como tú los decías, son incoherentes. Por ejemplo, lo que tú decías acerca del matrimonio entre hombre y mujer, ya hoy en día se habla del derecho al matrimonio igualitario. Así. Que eso es terrible. Pero lo que quiero que pronto nos digas es qué efecto eso tiene, digamos, sobre los jóvenes, sobre los niños que se están creando en un país donde nuestras leyes, nuestros juristas están diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque la Biblia dice que cuando no se sentencia la obra mala, el pueblo tiende a caer en ella. Entonces, así es. Entonces, si no se ponen límites, si no hay una distinción entre las cosas y todo vale y todo es lo mismo y simplemente lo que se debe hacer es hilar un discurso más o menos coherente que justifique mi conducta subjetiva, entonces estaríamos realmente entrando a un caos donde no se está rompiendo una ley universalmente válida. La ley universalmente válida de no robar es una ley que está allí siempre presente. Realmente cuando alguien viola la ley universalmente válida, le está haciendo daño a alguien. No es algo en abstracto. No es que yo rompo la ley no se rompe jamás, ella permanece allí. Es que realmente cuando lo hago, le hago daño a alguien. Y a mí mismo. Y bueno, digamos que en la teología judeocristiana, primero le hago daño afrento a Dios. A la persona de Dios en Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados. Le hago daño a mi prójimo, ¿sí? Quien es el perjudicado por mi conducta inadecuada e inapropiada. Y también me hago daño a mí porque la paga de esa transgresión es la muerte, es el castigo, es también un dolor que yo voy a recibir. Entonces es una lógica, la lógica de la transgresión a la ley universalmente válida siempre es una lógica de muerte, de mentira, de destrucción, de daño, una especie de mal que ser repetitivo, que está en una circunferencia y que lo único que dispensa es el mal por el mal. Sí. Por ejemplo, yo pensaba en este programa y veía proyectos de ley que ya se han aprobado, que están en discusión en nuestros días, no solo en nuestro país, sino que este es un asunto que se está promoviendo a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, el aborto o la eutanasia o lo que ha querido hacer nuestro exalcalde Petro promoviendo el consumo de drogas, la dosis personal.
Son proyectos de ley que atentan contra la vida, contra la dignidad, contra la integridad del hombre y traen un mal tremendo sobre nuestros hijos. O sea, a veces hay proyectos de ley que parecen buenos, por ejemplo, el derecho hoy que le quieren dar a la prostitución, pero de alguna manera están dando un doble mensaje que es muy destructivo para nuestros hijos. Yo me ponía a pensar que de nuestras hijas que escuchan ese discurso y que piensan que esta profesión, como ellos la llaman, puede ser dignificada. Entonces eso se cae en un efecto sumamente perjudicial para nuestra sociedad, para nuestros hijos, para nuestras familias. Así es como obtienen prosélitos la ideología totalitaria. Es porque ataca precisamente esa parte de la emoción, del sentimiento, esa parte de la pasión humana que lo inclina a hacer lo que no es adecuado y apropiado, lo inclina a hacer lo que es contrario a lo que es universalmente válido, y es allí donde un tipo ideológico, un sistema ideológico es sencillamente rentable en términos, digamos, de prosélitos, porque la gente le va a gustar robar, la gente le va a gustar hacer ciertas conductas que son contrarias a la ley establecida de manera universal. Entonces, el efecto de elevar este tipo de excepciones morales, de excepciones jurídicas, ese tipo de intromisiones subjetivas en leyes universales, es simplemente generalizar una idea subjetiva de un determinado grupo que está ideologizado. Y eso, el efecto es simplemente el de capturar a los ciudadanos como si fueran proselitos dentro de un sistema totalitario. No se está defendiendo las leyes universalmente válidas, no se está defendiendo la vida, la honra, la propiedad privada, la libertad, la igualdad, sino que bajo el pretexto de defender tales cosas, lo que hacen es todo lo contrario, es ir en contra de la vida, en contra de la libertad, en contra de la igualdad, en contra de todos aquellos derechos que están enraizados en la dignidad humana. Pues bien, es preocupante porque nuestros jóvenes están capturados por estos tipos ideológicos, por estos sistemas ideológicos. Y bueno, yo siempre he creído que apelar a la razón, a la conciencia, va a ser fundamental en esta batalla en contra de estas ideologías. Bueno, vamos a dejar nuestro último bloque para hablar un poco de qué debemos hacer nosotros como cristianos en cuanto, como tú dices, porque esto es una guerra y generalmente, como lo decías, es una guerra por la conciencia de los hombres que está siendo apagada por sistemas de ideología que son totalitarios y destructivos. Entonces no se despegue, ya volvemos con nuestro programa Asuntos de Fe. Doctor Nayib, ¿qué debe hacer una persona que en estos días está preocupada por la nación, por su familia, por la ciudad donde él vive, como cristianos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahora vamos a hablar un poco de pronto cómo nuestra participación en cuanto a las leyes que se están promoviendo, los proyectos de ley y todo esto, pero como cristianos, ¿qué deberíamos hacer nosotros en un tiempo así? Lo primero es siempre tener en cuenta que nuestro enemigo no son las personas, sino que son estos sistemas ideológicos que constituyen el mundo como sistema cultural contrario a esos principios universalmente válidos. Digamos que somos muy buenos para comprender que nuestro enemigo es Satanás, somos muy buenos para comprender que nuestro enemigo es nuestra carne, nuestras concupiscencias que nos llevan de pronto a equivocaciones, pero hemos malinterpretado y no está muy bien comprendido en el mundo cristiano, en nuestro ambiente cristiano, qué consiste eso del mundo y por qué el mundo es algo que es contrario a lo establecido en esas leyes universalmente válidas. Pues precisamente Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y eso significa que nosotros tenemos que comprender que no son las personas, sino que son los tipos ideológicos, los sistemas ideológicos que han capturado a estas personas, las que realmente son enemigas
de estas leyes universalmente válidas. Entonces, en la sabiduría del Señor, nosotros tenemos que comprender que nuestra lucha es contra una cultura que es abiertamente contraria a los principios universales. Sí, y cuya fuente es Satanás. Así el es. inspirador y el director de todo esto es Satanás. Así es. Y entonces, en participación ciudadana, ¿cómo nosotros podemos, alzar nuestra voz en cuanto a las cosas que se están promoviendo en las leyes, en el Congreso? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos en relación a esto? Muy bien, entonces, ahorita estábamos hablando de la parte espiritual, de nuestra parte de compromiso cristiano como parte de la iglesia. Es decir, estamos hablando en términos eclesiales. Cuando ya estamos en el otro terreno, que es el terreno político, el terreno del gobierno civil, nosotros no podemos imponer nuestra fe a los no creyentes, pero sí podemos defender los principios universalmente válidos a través de la racionalidad y a través de la práctica de la legalidad. Si nosotros estudiamos más profundamente estos temas del derecho, de la política, nos damos cuenta que legalidad es igual a racionalidad siempre, y que un buen gobierno que está basado en leyes, en el principio de legalidad, nos va a dar la razón de que nuestros derechos tienen que ser respetados y que los derechos de las personas tienen que ser respetados. Por eso Pablo, él gustoso padecía por el nombre del Señor, llegó un momento en que dijo, no, espera un momento, está bien, yo he sido llamado a la luz admirable para padecer en nombre de Cristo, pero en esto que están haciendo ustedes específicamente, está impidiendo que yo siga proclamando el nombre del Señor. Entonces voy a decir lo siguiente, y dijo lo siguiente, soy ciudadano romano. Cuando él dice que es ciudadano romano, aquel hombre que escribió las cartas que somos ciudadanos del cielo, es decir, tenemos doble ciudadanía. Cuando él dice, soy ciudadano romano, está diciendo, soy un hombre que tiene derecho a tener derechos y que tiene que ser respetados. Y cuando él proclamó eso, esa exigencia, entonces los hombres que estaban haciendo lo contrario a la ley universalmente válida, entonces sintieron temor en su corazón. Y dijeron, ¡ah! Es ciudadano romano. Y sintieron temor en su corazón. Ese es el efecto de la ley. Nosotros en nuestro sistema jurídico gozamos de herramientas constitucionales, de herramientas jurídicas que nos permite decirle también a los no creyentes y a un mundo que está en contra de las leyes universalmente válidas que somos ciudadanos colombianos, que somos ciudadanos estadounidenses, que somos ciudadanos peruanos, que somos ciudadanos chilenos, que somos ciudadanos de donde estemos, españoles, y que tenemos la posibilidad de que sean respetadas la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad de expresión, las libertades que han sido reconocidas por los tratados internacionales y las mismas constituciones. ¿Cómo entonces podemos avanzar? Pues bien, nosotros tenemos un derecho que está relacionado con nuestra dignidad, nuestra libertad, por ejemplo. Las constituciones y los tratados internacionales lo reconocen expresamente, derecho positivo. Pero eso es insuficiente. El simple reconocimiento es insuficiente para que se garantice ese derecho. Entonces tenemos que dar un tercer paso. Eso se llama garantía efectiva. Y eso se hace a través de los mecanismos de protección de esos derechos. En nuestro ordenamiento tenemos la tutela, las acciones populares, las acciones judiciales, penales, etcétera, que hayan lugar para que esa fe, esos principios y esas libertades y esa igualdad ante la ley sea respetada de manera adecuada y apropiada. Bueno, eso daría como para un programa completo. Así seguramente. Para ir terminando, para nuestros oyentes, quisiéramos que de pronto nos dejaras de recomendado algún material, algún libro, algún autor para hablar un poco de este tema que estamos hablando hoy. Claro que sí, Pablo. Yo quiero recomendar hoy especialmente el último capítulo de las instituciones de Juan Calvino, porque allí creo que de manera magistral Calvino expone realmente la naturaleza y la jurisdicción especial que tiene el gobierno civil, que tiene la autoridad civil, y cuál es su diferencia con la autoridad eclesial.
Hoy, si bien es cierto, tenemos un gran desafío de ir en contra de un mundo totalitario, un mundo injusto, un mundo que está en contra de la vida, está en contra de la propiedad privada, está en contra de la libertad. Tampoco podemos confundir las jurisdicciones establecidas y caer de pronto en herejías, como pensar de que existe la posibilidad de que partidos políticos o movimientos sociales y políticos sean confesionales y que sean como una proyección de la iglesia en el Estado, tratando de cristianizar el Estado de tal manera que se piense de que vamos en una salvación política a cambiar la sociedad colombiana o cualquier tipo de sociedad. Entonces creo que Calvino nos va a dar la suficiente luz desde la misma palabra para distinguir, para diferenciar, para tener criterio, para poner límites entre la autoridad eclesial y la autoridad civil, sin que ello no signifique que ambas provengan del mismo Dios de gloria. Así es, qué bueno. Doctor, entonces concluimos, y me parece muy interesante concluir el programa diciendo que de alguna manera las leyes universalmente válidas que provienen, están enraizadas en las Escrituras, nos muestran el buen carácter de Dios, que quiere siempre lo mejor para los hombres, porque sus pensamientos de Él para nosotros son de paz, son de bendición, y cuando los hombres se conforman a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido, vamos a esperar que nuestra sociedad y nuestra nación prospere, pero también lo contrario. Podemos decir que cuando el hombre le da la espalda a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, que son claramente racionales, que son claramente lógicos, que son claramente buenos para nosotros, vamos a acarrear consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Así es, Pablo. La ley universalmente válida revela el carácter de Dios, un Dios de gloria, bueno, justo. Revela ante nosotros nuestra condición, nos muestra quiénes somos. Realmente estamos mal, cuando nos vemos en el espejo de la ley de Dios, nos vemos tal cual como somos. Y tercero, nos muestra el camino para ser santos. Exactamente, y cuando nos vemos, ahí también vemos que como no podemos, necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo. Amén. En última, lo que va a cambiar las personas y la lucha que estamos viviendo es nuestra relación con Jesucristo. Así es. Doctor Nayib, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Qué privilegio, Pablo, qué alegría, y bueno, siempre acá deseoso de compartir con ustedes. Y seguramente no será ni la primera ni la segunda, sino vamos a tener muchas más ocasiones de poder seguir tratando estos temas tan importantes en nuestros días. Qué privilegio. Bueno, doctor Nayib. Y a ustedes que nos han visto, no se les olvide escribirnos a tesoroscristianos@gmail.com para comentarnos qué temas les gustaría que tratáramos en los siguientes programas. Fue un gusto haber estado con ustedes. Recuerden su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Dios los bendiga.